Son las 8 en punto. Cada hora a la hora, corte informativo. Muy buenos días, comenzamos con la información. Tómalo en cuenta, servicios de emergencia laboran por un accidente en Circuito Interior y Oriente 33. Hasta el momento se reporta un hombre lesionado tras chocar contra la aguja de incorporación hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se reporta tráfico afectando rumbo a Zaragoza. En otros temas, SACMEX informó a través de sus redes sociales que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina por la posible realización de una conducta delictiva generada en contra de la prestación del servicio público de distribución y abastecimiento de agua potable contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Por su parte, la Secretaría de Salud de la capital informó que al menos 400 personas de la zona norponiente de la alcaldía Benito Juárez han presentado padecimientos causados por el agua presuntamente contaminada, por lo que se recomienda no usarla para beber, bañarse o lavar alimentos y trastes. En el mundo, la policía francesa acordonó el consulado iraní en París, donde un hombre aparentemente amenaza con hacer explotar un artefacto explosivo. La policía dijo que estaba en el lugar y ha pedido a la población que evite el lugar. Hasta aquí la información. Regresamos con más. Yo no hablé con él hasta después de la elección. No, yo no veo razón para que el ministro Saldívar siga participando, pero lo que tenemos que discutir de fondo es las atribuciones que se está tomando esta Corte. Ahora sí que fuera de toda norma. Y yo conozco y sé la conducta de porros que tienen los representantes de la narcocoalición que hoy gobierna. Se ordena la inscripción de Laida Sansores en el Registro Nacional por los periodos precisados en la sentencia en cada caso. En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa. Muy buenos días, viernes 19 de abril de 2024, pasan 3 minutos después de la hora, son ya las 8:03. En este viernes tenemos una temperatura de 19 grados, para hoy tomen en cuenta, alcanzaremos los 30 grados en la capital de la República Mexicana y la mínima será de 16. Hay pronóstico de condiciones parcialmente nubladas por la tarde y presencia de nubes, esto por ahí de la 1 a 2 de la tarde. Aún así, estaremos alcanzando los 30 grados. Considere también la calidad del aire, es regular según el reporte de las autoridades. Así las cosas, vamos a estar atentos, por supuesto, a la actualización que se vaya dando a conocer parte del gobierno de la Ciudad de México. En esta mañana, por supuesto, tenemos muchos temas que compartir con ustedes, así es que la invitación cordial es para que nos acompañen completamente en vivo de aquí y hasta las 10 de la mañana. Es viernes, tendremos mesas de análisis, por supuesto, ya lo saben, más adelante, lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, pero también lo que está ocurriendo en México con el proceso electoral 2024, las campañas, lo que se está diciendo. Sabemos esta semana particularmente lo que ha acaparado la atención es esta polémica en torno al ex
el ministro en retiro, Arturo Saldívar, y lo que se ha dicho tanto del lado de Morena como del lado de la candidatura de Xóchitl Gálvez. Lo vamos a estar platicando más adelante. Este viernes, si algo es noticia, es otra vez el expresidente Enrique Peña Nieto. Ahorita vamos a estar platicando por qué. Ya en las voces protagonistas de la noticia escuchamos al presidente López Obrador que se refirió al tema, pero también está la polémica porque sale un libro que habla justamente y que expone varios comentarios del exmandatario. Bueno, ahora relevante, un cierre de sexenio, así se está manejando la agenda informativa. En unos minutos también estará acompañándonos, por supuesto, aquí en la conducción Raya Costa, pero por ahora y muy puntuales, ya estamos listos aquí, servidor Mayor Ramos y todo el equipo que hace posible el informativo, listos para llevarles todo el acontecer este viernes, ya arranque de fin de semana. Las 5 notas que vamos a destacar el día de hoy. En primer lugar, pues el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador elude hablar de esta llamada reciente con Enrique Peña Nieto, y bueno, ahorita le voy a estar compartiendo qué fue lo que se expuso ahí en la conferencia matutina. En el tema de la reforma de pensiones, va de nuevo la comisión encargada, avaló el dictamen tras esta confusión en la Cámara de Diputados. Hubo una discusión interesante, tendremos por supuesto los pormenores de lo que se dijeron los integrantes de esta comisión. Nuevamente un tema que preocupa, tema relacionado con la inseguridad. Desapareció la alcaldesa de San José Independencia, municipio de Oaxaca. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Más de los temas, la percepción de inseguridad repuntó a 61%, esto apenas en el primer trimestre de 2024. Nuestro país lamentó la no admisión de Palestina como miembro de la ONU tras el veto de Estados Unidos. Esto y más es lo que tendremos en el informativo de este viernes 19 de abril de 2024. En vivo, Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital, lo que quieres oír. Como ya le decía el día de ayer, el presidente López Obrador omitió hablar sobre la llamada telefónica que sostuvo con su antecesor, con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, pues sí dio a conocer que se reunió con él después de la elección de 2018. Ya lo sabe, esto se ha dado a conocer poco a poco a lo largo de estos años. El presidente ha hablado muy poco del tema, pero así lo hizo ayer en la conferencia matutina. Yo no hablé con él hasta después de la elección, ya que fui presidente electo. Hablamos creo que en 2 o en 3 ocasiones. Personalmente estuve aquí en 2 ocasiones y luego lo invité a la casa y comimos 3 veces. Y por teléfono en ese entonces sí, como 2 o 3 veces, porque estábamos viendo lo del tratado y lo de la transición. Eso es básicamente, ¿no? Y platicamos, incluso aquí lo cuento.
pues en la elección del 18, en la parte de cómo estuvo la elección del 18 y cómo le agradecía a él que, a diferencia de Fox y de Calderón, no se metieron abiertamente para influir en la elección en contra mía. Fox hasta lo reconoce, lo ha confesado cínicamente, y además se probó una vez, y aquí también está. Se presentó una denuncia porque salían de Los Pinos mensajes. Bueno, eso con la polémica. Ya el presidente aprovechó para nuevamente hacerle promoción a su libro. También, como le digo, la polémica se da en el contexto de un libro que va a salir a la venta en unos días, el periodista Mario Maldonado. Una serie de conversaciones con Enrique Peña Nieto, casi podríamos decir desde el exilio, ¿no?, en el que ha estado estos años. Bueno, ya habrá momento de comentar el tema. Por lo pronto se han dado a conocer algunos datos, algunas partes de este libro, particularmente el de Mario Maldonado, en las redes sociales. Por otro lado, el tema de la polémica reforma de pensiones va de nuevo. La comisión encargada avaló el dictamen tras esta confusión en la Cámara de Diputados. Con 17 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, otra vez, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma a las pensiones y será el próximo lunes cuando pase al Pleno. Otra vez, cabe recordar que este dictamen ya había sido aprobado el pasado 15 de abril. Sin embargo, este miércoles pues se dio la polémica debido a que fue alterado y nadie sabe, ¿no? Por lo pronto no se ha dicho, pues. Legisladores, por ejemplo, el panista Jorge Triana acusó que pues encontraron por lo menos 12 modificaciones que las bancadas que conforman la 4T hicieron a la iniciativa que prevé la creación del Fondo del Bienestar. Al respecto, pues escuchamos, ¿no? Incluso el día de ayer aquí exponíamos al coordinador de los legisladores de Morena diciendo, bueno, pues que fue un error menor, que es un error humano, que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Pero bueno, finalmente se dio esta discusión y también ahí en esta comisión pues se hicieron varios comentarios interesantes. Por ejemplo, es la voz de Juan Luis González. Nosotros tenemos una obligación de rendir cuentas en forma permanente de lo que hacemos con los recursos que el Estado nos proporciona, de lo que hacemos con nuestros procedimientos y sobre todo... Está también la legisladora, es la declaración de Héctor Jaime, uno de los legisladores que así criticó el tema. Pero robarse el dinero de los privados, esta confiscación de recursos, me parece algo muy grave. Este dictamen, el día de ayer sometió al Pleno, además fue muy diferente y no puede ser por un error como el diputado Mier testificaba y luego usted señalaba que había sido otro el responsable. Quien sea el responsable, incluyendo usted, presidenta, si lo sabía, debieran por dignidad renunciar. Y la Secretaría Técnica de esta comisión debe renunciar. Porque es claro que la cadena de custodia del dictamen hasta su publicación en la Gaceta hay un responsable y no puede haber para cuándo se investiga. Ya sabemos que Morena no investiga nada, ni a los hijos de López Obrador, ni al propio presidente de la Suprema Corte hoy con licencia, este jovencito que quiere ser ese tiktokero. Entonces, yo no creo que para después se pueda hacer algo. Es evidente que los hemos sorprendido porque el dictamen no se descubrió solo, los hemos atrapado en su flagrante maniobra de falta de honestidad y de transparencia. Y ahora tenemos que sesionar otra vez, nuevamente violando leyes parlamentarias. Y además,
tocar un aspecto crucial en los segundos que me faltan. ¿Qué significa urgente y qué significa extraordinario en el contexto legislativo? Miren, en medicina, urgente es cuando algo pone en peligro la vida y la función de un organismo, de un ser humano. Y para ustedes urgencias son cuando se les ocurre esta gran iniciativa para desfalcar a los privados y a los trabajadores de México de sus fondos, se les ocurre como urgencia 11:45 para terminar el sexenio. Me parece a mí muy clara que su urgencia es solamente para robar y para no utilizar bien las cosas. Es imperativo recordar además que de conformidad con el artículo 177 del reglamento, cualquier modificación relacionada con las pensiones de los trabajadores debe ser tratada con la respectiva anticipación y circulada con los días de anticipación. Concluya, diputado, por favor. Es el nuevo dictamen. Este dictamen es un nuevo dictamen y se va a votar un nuevo dictamen. No es votar lo que ya se votó. Y entonces, si además dice que es con modificaciones, queda claro que tenemos que discutir cuáles son las modificaciones para que no aparezcan. Concluya, diputado. Ya se pasó del tiempo, por favor. Secretario. Concluyo solicitando más, además, por favor, que en este momento se ha relevado el secretario técnico de la comisión y quien va a ser el responsable de dar el documento formal a la mesa directiva una vez terminado este evento. ¿Es cuánto? Sí, secretario. Pues ahí está lo que se dio en la polémica de la Cámara de Diputados y esta comisión encargada de revisar lo que se presentará el próximo lunes, y vamos a estar atentos a lo que ocurra en la sesión en torno a esta reforma a las pensiones. Y a quien escuchábamos antes, un pequeño error, fue a Juan Luis González Alcántara. Habló, por supuesto, el ministro, pues un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que será el Pleno el cual definirá el futuro que tomará la denuncia por irregularidades contra Arturo Saldívar. Aseguró que no se trata de una persecución, de una cacería de brujas, sino de rendición de cuentas al que están obligados cada uno de los integrantes del Poder Judicial. Nosotros tenemos una obligación de rendir cuentas en forma permanente de lo que hacemos con los recursos que el Estado nos proporciona, de lo que hacemos con nuestros procedimientos y sobre todo que una sanción a un funcionario judicial debe ser también ejemplar. No es que estemos en periodos de cacería de brujas, sino simplemente periodos de rendición de cuentas. Y no debemos temer una denuncia ciudadana. Lo que tenemos que hacer es investigar correctamente, ver si hay responsabilidad y no dar por hecho que se trata a fuerzas de una denuncia. También sobre diversos pronunciamientos acerca de juicios políticos, el ministro González Alcántara. Parte de lo dicho y pues recordemos, Arturo Saldívar se desempeñó como ministro de la Corte durante 14 años. De 2018 a 2022 presidió el Poder Judicial y ahora enfrenta desde este mes de abril una investigación por presuntas responsabilidades administrativas al haber supuestamente ejercido presión sobre jueces y magistrados para favorecer ciertos casos judiciales. Bueno, el propio López Obrador reconoció que respetuosamente, ¿no?, sí se comunicaba con él para solicitarle atención a algunos temas. Así lo dio a conocer el presidente López Obrador. Bueno, Saldívar dejó la Corte en noviembre de 2023 para pasar al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, desde donde acusó una cacería de brujas en su contra y amenazó con impulsar un juicio político contra la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, con quien el presidente López Obrador tiene problemas, tiene diferencias, por supuesto, desde que llegó a tomar el cargo Norma Piña. Sobre las amenazas desde Morena de interponer este juicio político en contra de la presidenta Piña, el ministro Juan Luis González recalcó que el país se encuentra en tiempos electorales y
pues algunos partidos han aprovechado el asunto para tratar de sacar ventaja política. Por cierto, quien también habló del tema ayer fue la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum. No, yo no veo razón para que el ministro Saldívar siga participando, pero lo que tenemos que discutir de fondo es las atribuciones que se está tomando esta Corte. Ahora sí que fuera de toda norma. Continuamos con... No, él va a seguir participando, y el fondo del asunto es cómo es posible, repito, que la Corte o ministros de la Corte hagan una investigación de este tipo. Correcto. La intervención en el proceso electoral es de los ministros de la Corte. Alguna vez el presidente dijo que esta Corte estaba legislando, usurpando funciones del... Ahora ya son ministerio público, son poder legislativo, son poder judicial, todo al mismo tiempo. Bueno, para hacerle claridad a la candidata Sheinbaum, hay que decir que ya se aclaró de parte de la Suprema Corte que sí existe un marco jurídico para procesar la denuncia en contra de la gestión de Arturo Saldívar al frente del Poder Judicial, y ha aclarado también la Corte que será el Pleno donde se determine el proceso a seguir. Pues va a continuar, como se los dijimos a inicios de semana, va a continuar la polémica en este sentido. Son las 8:21. Pausa y volvemos. En vivo. Mario Ramos y Raya Costa en Oriente Capital. Lo que quieres oír. Es nuestro aniversario y en Office Depot tenemos las mejores promociones. Tablet Samsung Galaxy Tab de 4,999 a 3,599 pesos. En Office Depot, al 28 de abril. Quiero que este sea mi cuarto. ¡Wow! Vean el jardín. Somos el Banco Nacional de la primera casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. Citibanamex. Disfruta una nueva experiencia de compra en Mi Palacio App. Vive el palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy totalmente Palacio. Las nadadoras están listas para la final y concentradas por el oro. En sus Mazdas. ¡Listos! ¡Fuera! El camino a los Juegos de París 2024 comienza en Mazda. Visita tu distribuidor Mazda o ingresa a Mazda.mx para conocer más. Mazda. Feel alive. Con Home Depot logra tus proyectos con ahorros increíbles. Ahorra y llévate el closet de 5 cajones con entrepaños color gris grafito a solo 3,997 pesos. Además, obtén hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Tú elige el proyecto. De los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta mayo 15. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice libérate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Necesitas liquidez para tu empresa? La mejor opción está en SOC. Te ayudamos a elegir el crédito que mejor se adapte a tus necesidades en un tiempo récord y con las mejores condiciones del mercado. Visita socasesores.com y encuentra la oficina más cerca de ti. Recuerda, nuestro servicio no tiene costo. En SOC, juntos lo hacemos real. Una mentira puede sonar así. Ya, estoy a 5 minutos. O así. Buenas tardes. Le hablamos de su banco por un cargo no reconocido. Hoy es difícil saber qué es real, como las llamadas del banco. Pero tranquilo, en BBVA te notificaremos en tu app antes de llamarte. Conoce más en bbva.mx/antifraudes. BBVA, creando oportunidades. En las noticias. Lo que quieres oír.
¿Ya se te hizo costumbre dormir pero no descansar? ¿O pensar que entre menos horas duermes más rindes? Estos son algunos tips que te pueden ayudar. Acostarte y levantarte a la misma hora para crear una rutina de descanso en tu cerebro. Toma algo caliente como leche tibia o un té de hierbas para relajarte. Evita los dispositivos que emitan luz azul como teléfonos, tablets o computadoras por al menos 2 horas. Y la más importante, consigue un colchón cómodo que se acople a tus patrones y necesidades de descanso. Pero no en cualquier colchón puedes descansar. No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan, a uno que realmente se acomoda a ti y a tus patrones de sueño que te recete un especialista. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo, especialistas del descanso. Es nuestro aniversario y en Office Depot tenemos las mejores promociones. Pantalla Spectra Smart TV de 50 pulgadas de 7,999 a 4,999 pesos. En Office Depot, al 19 de abril. En Comex encontré todo lo que buscaba y al mejor precio. Es como si estuviera hecho para mí. ¿O para mí? ¡O para mí! Un Comex para todos. Visita tu tienda Comex y descubre los mejores productos a los mejores precios. Elige bien. Elige Comex. Consulta términos y condiciones en comex.com.mx. En Soriana, pechuga de pollo sin hueso congelada, $74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 22, aplican restricciones. En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24/7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41,000 productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx, uline.mx. Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque, sirviendo a México desde México. Mario Ramos y Raya Costa, en el Oriente Capital, lo que quieres oír. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Reforma. Urgen banqueros consolidación fiscal. El Universal. INE bajo el fuego de ciberataques, registra 32 por minuto. Milenio. Armerías juegan última carta ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Excelsior. Inactivas hasta 4 millones de cuentas de Afores. La jornada. Ataca Israel base militar iraní. Ningún daño grave, dice Teherán. El Economista. Reportan ataque de Israel a Irán, sube el petróleo y el peso se debilita. El Financiero. Sin consolidación fiscal, grado de inversión en riesgo. Entre las 5 notas secundarias que más destacan hoy tenemos: 1. Escala conflicto, ataca Israel a Irán. 2. Peña recomendó a AMLO cuidarse de empresarios regios. 3. Ante violencia en Chiapas, rescatan a maestros. 4. 20 días después, Sistema de Aguas de la Ciudad de México denuncia sabotajes por agua contaminada. 5. Candidatos de oposición dejan comicios tras amenazas. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Continuamos con más. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la desaparición de la presidenta municipal de San José Independencia, Agar Cancino Gómez, y también de su esposo. De acuerdo con la dependencia de ese estado, la funcionaria, alcaldesa y su esposo fueron vistos por última vez durante la mañana del 17 de abril. Esto cuando salieron de Loma Bonita a bordo de un automóvil con rumbo a San Juan Bautista Tuxtepec. Tras recibir la denuncia de desaparición, las autoridades estatales iniciaron las indagatorias correspondientes para la búsqueda, localización y presentación de las víctimas. De manera extraoficial, se dio a conocer que la alcaldesa y su esposo habrían sido secuestrados y se dice también, esto no se ha confirmado de parte de las autoridades, pero se dice, se está pidiendo una suma de 5 millones de pesos. Pues vamos a estar atentos a las actualizaciones. Sigue la crisis en Chiapas, particularmente en Panteló. Rescataron a 200 maestros en esta zona de enfrentamientos. La tarde de ayer, el municipio de Panteló se convirtió en escenario de un enfrentamiento armado entre el grupo El Machete y el Ejército Civil Armado local.
Habitantes de la zona reportaron intensos intercambios de fuego que mantienen en vilo a la población desde hace 3 años. Autoridades federales, incluyendo al ejército mexicano, han tomado medidas de evacuación. Se dio prioridad al resguardo de 200 profesores de ese municipio. Sin embargo, la población civil continúa atrapada en medio de la violencia. Este conflicto que, como le digo, pues cómo pasa el tiempo, el próximo mes de junio va a cumplir 3 años. Representa una grave situación de inseguridad para los habitantes de Panteló, quienes claman por una pronta solución que garantice la paz y la seguridad en esa región del estado de Chiapas. Y como dicen en las redes, se nos borró la sonrisa. El peso se colocó en 17 pesos con 60 centavos por dólar, tras las múltiples explosiones simultáneas que se están dando en Irán, Siria e Irak. Esto en un presunto ataque de Israel. Este jueves el peso cerró con 17.05 unidades, lo que significa un desplome del 3.5%. Y bueno, así las cosas, se va actualizando pues todos los días. La directora de análisis económico del grupo financiero Base, Gabriela Pegaza, compartió en sus redes sociales que el tipo de cambio incluso alcanzó en nuestro país 18.13 pesos por dólar. Y pues bueno, así las cosas. Más de la información, pues vamos con el tema electoral. También el presidente aprovechó para hablar del tema y dice, ya ve que él vive en otra realidad, en otro mundo, dice que las elecciones están tranquilas, nada que ver con lo que él padece. O sea, otra vez la víctima es él. Olvidémonos de los candidatos a algún puesto de elección. Por supuesto, entran en esta lista también aquellos que aspiraban a competir. Olvidémonos de ellos. Hoy la víctima es el presidente López Obrador, porque lo que a él le tocó padecer, pues bueno, nadie más lo ha sufrido en este país. El presidente dejó en claro que las elecciones están muy tranquilas en comparación con los 3 comicios que él vivió como candidato presidencial. Así las cosas, y pues por supuesto irresponsable se refiere a varias cuestiones, ¿no? Él recordó pues la etapa, por ejemplo, de desafuero de cara al proceso del 2006. Otra vez vuelve al tema, que no sería solo esta ocasión en la que se ha referido a aquel asunto del desafuero, ¿no? Cada que el presidente tiene oportunidad, pues vuelve a victimizarse, vuelve a regresar al pasado, y como lo escuchamos hace unos minutos con el tema de que ayer habló de Peña Nieto, pues aprovecha otra vez para lanzarse contra Fox, contra Calderón, y bueno, una y otra vez, insisto, esta parte que al presidente le sale bien, de victimizarse. Ray, pues no te escuchamos por ahí, algo está pasando con tu audio, ya estás por ahí con nosotros, y bueno, ahorita antes de ir contigo, ya finalmente presentaron una denuncia. Vamos a ver qué hace la fiscalía, ¿no? Que se supone es independiente al gobierno de México, pero pues, que perfectamente conocemos, recibe línea desde Palacio Nacional. Ya en la Fiscalía General de la República presentaron una denuncia contra Rocío Nale, la zacatecana que quiere ser gobernadora de Veracruz. Se le acusa por presunta corrupción. Es una denuncia contra la aspirante y también contra su esposo, José Luis Peña, y a ambos se les señala de corrupción, uso ilícito de atribuciones o facultades y además de enriquecimiento ilícito. Quien presentó aquí en la Ciudad de México la denuncia fue el mismo empresario que dio a conocer pues este inmueble en donde habita Rocío Nale, que dice ella es rentado, pero que en realidad es propiedad de su familia
y que por supuesto se hicieron de él en esta etapa que ella fue secretaria de Estado, y hablamos de un inmueble con un valor que anda por los 50 millones de pesos en una exclusiva zona, además de Veracruz. Pues vamos a ver, como le digo, si procede o no esta denuncia en la Fiscalía General de la República. Así es, mi querido Mario, saludos a pues Martín Sosa, que ya está con nosotros, consultor político desde Buenos Aires, Argentina. Mi querido Martín, pues con mucho que platicar, creo que pues ahora sí que, como bien dices, Argentina no es un país para cardíacos, y pues hay muchas cosas que charlar, pasaron muchas cosas en estas 2 semanas, y pues vamos a hacer como el corte de caja, mi querido Martín. Primero que nada, bienvenido. ¿Cómo estás? Ahora sí que a propósito de los infartos y todo esto. ¿Qué tal, Rey? Por suerte, bueno, de salud coronaria bien. La semana pasada lamentablemente no pudimos coincidir, justamente por un turno médico mío no coronario con el dentista, pero bien, feliz de estar acá. Muy bien, mi querido Martín. Pues yo quisiera platicar, digamos que ha sido un efecto, las políticas de Milei han tenido este efecto expansivo, si se me permite la palabra, porque ha ido abarcando diferentes sectores de la sociedad. En esta ocasión yo quisiera preguntarte acerca de los estudiantes, ¿no? O sea, todo el mundo está protestando y pues yo quisiera preguntarte, bueno, acerca de los estudiantes, ¿no? Por las medidas de Milei. En el caso, me llamó la atención, ¿no? Hasta cortar la luz de los elevadores en instituciones educativas. ¿Cómo está tomando el estudiantado y si otros sectores se sumarían a esta serie de protestas, Martín? Bueno, mirá, veo que estás seguís muy al día la información de Argentina, porque es el tema candente hoy en día acá en Argentina, la situación de las universidades públicas. En Argentina hay más de aproximadamente 2,7 millones de estudiantes universitarios. Cerca del 80% van a la universidad pública, que la más importante es la Universidad de Buenos Aires, que tiene más de 200 años. Su fundación precede a la independencia argentina. Wow. Es de comienzo del siglo XIX, sí. y bueno, tiene 5 premios Nobel en su haber, pero hay más de 50 universidades públicas nacionales distribuidas en todo el territorio nacional. Como te decía, más de 2 millones de estudiantes que cursan en ellas. Las carreras son abiertas, son gratuitas. Justamente cualquier persona con título de escuela media, de escuela secundaria, puede cursar en ellas, lo cual, bueno, es una diferencia respecto a otros países que tienen cuotas. Bueno, el modelo de Estados Unidos, muy conocido, donde hay que endeudarse para poder estudiar. Y es un sistema muy valorado, el sistema de educación universitaria argentino, por los propios estudiantes, por la propia sociedad. Y bueno, la situación que pasó es que el año pasado no se votó presupuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el presupuesto del año siguiente, es decir, de este 2024, en general se suele tratar en el mes de septiembre, ¿sí? Entre el mes de septiembre y octubre se vota el presupuesto del año siguiente. Y en septiembre habían sucedido las PASO, pero no habían sucedido las generales. Entonces, la situación era que había ganado Milei en las PASO y estaba medio el sistema político todavía ahí en shock. Lo que se hizo fue entonces, bueno, esperemos al resultado de las generales, no sea cosa de votar algo que después se va a cambiar. Cuestión que nunca se votó el presupuesto. Okay. Entonces lo que hizo Milei, eso terminó siendo algo favorable al gobierno de Milei, porque Milei, ¿qué hizo? Prorrogó el presupuesto 2023, que se había votado en 2022, que en otro país no hubiese sido un problema,
pero en Argentina, que tenemos hoy en día la inflación más alta del mundo, el año pasado tuvimos más de 220% de inflación. Si vos prorrogás el presupuesto y tenés 220% de inflación, obviamente estás haciendo un ajuste fenomenal, porque si ponés la misma plata que pusiste el año pasado y no tenés en cuenta toda esa inflación, eso es lo que les está pasando a las universidades. Las universidades se quiere que funcione con el mismo presupuesto que el año pasado, pese a que hubo toda esta inflación acumulada. Ya habían sacado comunicados, las universidades están agrupadas en un organismo que se llama el CIN, Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a las autoridades justamente de todas las casas de estudio. Ya venían marcando alertas de que tenían plata hasta abril, hasta mayo, dependiendo de la universidad, pero como que justamente hay que hacer una modificación del presupuesto. El gobierno venía diciendo que no, que era mentira, que en realidad, tranquilos. Claro, que las universidades usan la plata para otras cosas, para cosas vinculadas a la política. Bueno, cuestión que como las universidades son tan masivas, está habiendo un acompañamiento y se fijó una fecha de una marcha federal universitaria para la semana que viene, para el día martes 23. Y la verdad, en la previa se está viendo que es de una masividad importante, tiene mucho apoyo la universidad. Claro. El gobierno parece haber tomado nota de esto y ayer salió, a última hora, hoy también hubo repercusiones de eso, intentó instalar que dio un aumento para el ámbito universitario del 140%. Queriendo frenar la movilización social. La movilización del martes, claro. Y salió con un comunicado diciendo que en consenso con este Consejo Interuniversitario Nacional se había acordado un aumento del 140%. El Consejo Interuniversitario salió al instante a decir: esto no es consensuado, es solo un anuncio del gobierno y además no es 140% de aumento sobre el total del presupuesto universitario, sino sobre un apartado que son los gastos de funcionamiento, que son justamente aproximadamente entre el 10 y el 15% del presupuesto de las universidades. O sea, el presupuesto de las universidades tiene la gran masa, entre el 85 y el 90%, depende de la universidad, son gastos de salario, de docentes, de trabajadores administrativos y de investigadores. Eso es el mayor porcentaje del presupuesto universitario. Los gastos de funcionamiento justamente tienen que ver con funcionamiento, con cuestiones que tienen que ver con equipamiento, con las tarifas de luz, de gas, de los servicios, de alquileres, pero es un gasto muy acotado. Eso es lo que aumentaría, se anunció, todavía no se ejecutó, se anunció que se aumentaría 140%, o sea, incluso por debajo de la inflación. Claro. Pero además es solo una porción muy pequeña. Entonces los universitarios y las autoridades salieron a decir: ojo, la marcha sigue en pie. Y el gobierno está queriendo instalar que con esto se frena la marcha. Me parece que no va a tener éxito el gobierno en esta medida de querer frenar la marcha. Se han estado haciendo clases públicas en las universidades, se ha estado justamente circulando esta información, esta situación de ajuste, y bueno, me parece que llevaron la situación a un punto que ya no hay retorno respecto a este martes. Me parece que se ven venir que va a ser una marcha muy importante y la quieren frenar. Me parece que ya han reaccionado algo tarde. Entonces, Martín, por supuesto que para un despistado como yo, por ejemplo, 140%, ¡wow! Pues es muchísimo. Claro. En apariencia, sí. Pero solo afecta, como dices, al 15% de todo el presupuesto y pues claro. Tratan de... Pero además es eso, si incluso nos guiamos solo por ese apartado que es el 15% del presupuesto global, el 140% no cubre la inflación del año pasado, que fue más del 200%. Entonces, incluso si aumentan 140, están ajustando. Entonces, bueno, es así la situación.
Veremos qué pasa si se toman más cartas en el asunto. El gobierno, a veces tiene estas cosas de dar marcha atrás con ciertas medidas donde justamente tensan la cuerda, pero quizás después ven que ya si se viene algo que los puede perjudicar, no tienen problema en retroceder sobre sus pasos, como pasó la vez pasada que comentamos lo de los aumentos de las dietas de los funcionarios. Sí. Avanzaron y después dieron marcha atrás. Ahora, igualmente, hubo otro episodio así. Ayer los senadores votaron duplicarse el sueldo. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera? Claro. Mismo ponerse su salario. A mano alzada, todos los senadores, hubo un acuerdo unánime, aprobaron darse un aumento de más del 100%, así que bueno, ahora pasaron de un salario de bolsillo de más de $2.000 a uno de más de $4.300. Entonces, bueno, también está abriendo una polémica porque ahora el gobierno se quiere despegar de eso y dice, no, nosotros no votamos eso. La vicepresidenta, que es jefa del Senado, dice, yo institucionalmente no puedo hacer nada para eso, si ellos lo votan, el funcionamiento institucional, legal, es así, lo permite el reglamento. Bueno, cuestión que lo han hecho otra vez, se ve que la otra vez no pudieron y ahora van por un segundo intento, vamos a ver si esta vez logra pasar. La otra vez hubo mucho justamente movimiento en la opinión pública y mucho rechazo, entonces tuvieron que echarse marcha atrás. Hoy en día hay otros temas en agenda, entonces quizás pase más desapercibido. Oye, y precisamente, bueno, primero decir que los diputados y senadores de todos los países parece que son iguales. Ese tema, en el tema de aumentarse el sueldo, nadie chista, y como es un dinero que es accesible para ellos, nosotros no tenemos acceso a ese dinero que pues todos ponemos y eso es increíble que pase en todos lados, Martín. Y yo quisiera preguntarte, ahorita el tema de los estudiantes está en primer plano, de repente eso ayuda a que la lupa no esté sobre el sueldo de los senadores, y te quería preguntar si la medida que tomó Milei en relación con las medicinas, con la medicina privada, de bajarle los precios, ¿tú crees que esta medida sí haya alcanzado a despistar a algunos y que digan, mira, pues algo está haciendo, ¿no? Ya sí hay crisis, pero ya está obligando a que las medicinas no están tan caras? ¿Eso impactó? ¿Fue parte de la agenda? Sí, bueno, eso también hay que ver qué pasa si no se diluye después en la vorágine de la agenda cotidiana. El gobierno Milei, hablamos acá otras veces de ese decreto que modificaba más de 600 leyes, bueno, después se fueron bajando algunas por algunos fallos judiciales, pero entre las cosas que tuvieron vigencia, uno fue desregular el precio de las prepagas, justamente de la medicina privada, y la medicina privada han hecho aumentos de, no sé, donde uno pasaba de pagar $300 a $1.200. No, bueno, ¿cómo? En 3 meses. El mismo plan, digamos, es una cosa así demencial. Y justamente se desreguló. Y uno diría, bueno, justamente es el precio que se paga cuando se deja todo en manos del mercado a veces, ¿no? Claro. No tiene control. El mercado no tiene llenadera. Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Una parte de la sociedad, que igualmente hay que decirlo, la gente que tiene medicina privada es una porción también bastante reducida. La gran parte de la población de nuestro país accede a la salud pública. Son pocos los que pueden pagar. Sin embargo, bueno, son parte de los sectores medios altos que tienen justamente más llegada y más impacto en la agenda social, en los medios. Los propios periodistas, grandes periodistas de televisión y de radio, se estaban quejando de ese tema porque los afectaba personalmente. Claro. Entonces, es un grupo un poco agotado, pero con mucho poder, con mucha representación en la opinión pública. Y ahora el gobierno, atendiendo a esos reclamos, has hecho una medida justamente judicial
en la cual le dice a las prepagas, a las empresas de medicina privada, que tienen que retrotraer los aumentos y que los aumentos tienen que ir al mismo ritmo que la inflación, que no pueden aumentar por encima de la inflación. Uh-huh. Hay que ver si las empresas lo cumplen ahora. Está la resolución, pero ha pasado en otras ocasiones donde grupos económicos que tienen un poder importante no acatan los fallos y no pasa nada. Para decirlo así. Habrá que ver, es un tema interesante para seguir en los próximos encuentros que tengamos. Sí. Déjame decir que hay algo muy interesante que me parece a nivel quizás de nuestro tema más de comunicación política, que no sé si habrá llegado allá, fue la semana pasada, no me gustaría dejarlo pasar por alto, porque me pareció un fenómeno muy interesante. Hay una cuenta en Twitter, hubo un par de cuentas de Twitter que se pusieron que con inteligencia artificial medían los precios, ¿sí?, de los grandes hipermercados, de cadenas de hipermercados. Y decían, esta semana aumentó los precios, según la página online de ese hipermercado, ¿sí?, los precios aumentaron tanto, los precios, como semana a semana, un bot iba analizando los precios online de esos hipermercados y ponía el índice inflacionario si iban aumentando o no. Okay. Y hace algunas semanas, una de estas cuentas dijo que los precios se estaban derrumbando, que en vez de subir, estaban, por ejemplo, de una semana a la otra habían bajado 5%, justamente porque como que ya los precios, según la teoría de Milei, van a dejar de subir porque se estanca el consumo por la crisis, entonces se ven obligados a bajar. Y estos bots empezaron a registrar ese fenómeno. Y tanto el ministro de Economía, Caputo, como el presidente Milei, en entrevistas en grandes medios, salieron a decir, lo está diciendo la página, el bot de Jumbo, que es una de las cadenas, el bot de Jumbo está diciendo que está bajando la inflación, se derrumban los precios 5%. En el momento en que el presidente dijo en esa entrevista en vivo eso, la cuenta a la que él citó puso en su tweet, esto no es un bot, nunca fue un bot, es un experimento social que justamente tiene como objetivo mostrar que nadie chequea nada. Entonces, el presidente y el ministro de Economía estaban basando sus análisis de política pública en base a una cuenta de Twitter falsa, que no estaba haciendo el análisis de precio que decía que hacía. O sea, nadie chequea nada. Oye, me pareció interesante como fenómeno. ¿Cómo no? De esto de la posverdad, de esto de las redes, cómo se interactúa con las redes, cómo no se chequea la información. No había nadie que hizo un seguimiento, nadie, no un particular, pero si uno va a tomar como fuente de información una cuenta de Twitter que no está verificada, que nada, claro, y que dice que analiza precios, uno supone que si es funcionario público va a chequear primero que esa información sea real. Claro. Ahora, como iba asociado a los deseos del presidente y del ministro de Economía, esto de que justamente ellos quieren que sea esa la realidad. La narrativa, sí, claro. Entonces, hay algo de la identidad, de la ideología, como coincide lo que esa cuenta comunicaba con mis deseos, ellos lo daban por verdadero. Ahora no era verdadero. Claro. Esto me parece muy, muy interesante como fenómeno de comunicación política y que un poco retrata la época, ¿no? Qué interesante. De que uno también solo se expone en general, uno como profesional de la comunicación tiene ejercicios para no hacerlo, pero el gran público me parece, y muchas veces los funcionarios, como se ve en este caso, se expone a cosas con las que está de acuerdo, ¿no? El algoritmo te muestra lo que vos querés ver. Así, por supuesto, es un engañabobos. Entonces, ¿hasta qué punto eso no es una burbuja lo que uno ve,
uno tiene que tener ciertas actitudes, cierta gimnasia para desprenderse de eso y para tener una visión un poco más amplia, ¿no? Porque si uno se guía solo por lo que uno cree y las noticias y todo solo se trata de reforzar las ideas que uno ya trae. Sí. Bueno, la comunicación, la información, el periodismo está cumpliendo otra función ahí, ¿no? Es una observación muy, muy interesante, Martín. Me parece increíble que en un ministerio del país que sea, en este caso, bueno, estamos analizando Argentina, es increíble que no haya, como tú dices, es más, debería ser el ministro en sí, pero ¿qué no tendrá staff? No tendrá una secretaria. A ver, métete a la página de Walmart, métete a la página de tal, compara los precios, haz una regla de 3, ponen en Excel, o sea, no tendrá personal para eso, Martín. Totalmente, y si uno en todo caso ve que coincide con lo que dice la cuenta esa, bueno, después uno se puede fiar de esa fuente de información. Ahora, ¿por qué nadie ni siquiera se tomó ese trabajo? Porque justamente yo creo que está muy instalado eso de que uno, acá había un libro hace unos años de un periodista que hablaba de la noticia deseada. Okay. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Como que ellos quieren que haya caída de precios, entonces buscan a quien le genera el análisis, el encuadre para decir que hay caída de precios. Y en realidad no está habiendo caída de precios. O no es como ellos lo están planteando en el ritmo que ellos plantean. Uh-huh. Entonces, bueno, esto llegó al ministro de Economía y al presidente. El presidente mismo se jactó en la entrevista, se derrumban los precios, le dice al entrevistador, mirá, el Jumbo Bot dice que cayeron 5%, se está derrumbando, sí. No. Y bueno, quedó en offside, como decimos acá. Claro. Lo pillaron y sin necesidad de ir al bar. No, totalmente. Qué increíble. Totalmente. Oye, muy buen punto. Vamos a darle seguimiento porque la inteligencia artificial y los algoritmos, como bien dices, están marcando nuestra vida. Yo creo que los que estamos metidos en esto, en el trabajo de la información, lo sabemos, pero me parece que ahorita el público en general no tiene idea y no entiende que su página de Facebook no es popular o su perfil de Facebook, sino que es lo que el algoritmo le muestra, lo que le gusta a él, porque así está diseñado, y por eso recomendamos el documental de Netflix The Social Dilemma, un muy buen documental que nos muestra cómo funcionan estos algoritmos. Y para finalizar, Martín, te preguntaría en el tema de comunicación política, ya que hablábamos, para cerrar el tema y cerrar con el tema de la semana en Argentina, ¿crees que la respuesta de los maestros es una buena respuesta desde el punto de vista mediático y de la comunicación política, el rechazar lo que dice el gobierno? O sea, ¿crees que lo están manejando bien? O sea, su respuesta al intento de sabotaje de la marcha del próximo martes. A ver, yo creo que en algún punto se maneja una comunicación un poco antigua, como podría decir, desde mi punto de vista es demasiado institucional, demasiado formal. Creo que, bueno, eso tiene la estética, a veces la forma tiene que ver con el contenido, ¿no? Entonces, si ellos también, la docencia, la universidad, la investigación está asociada justamente a ciertas ideas, a ciertos conceptos que tienen que ver con la formación, con la excelencia, con esas cosas, entonces a veces es difícil encontrar el punto medio de comunicación de cómo comunicar de una forma más cercana todas esas cosas que suenan así muy de alta... Grandilocuentes, ¿no? Grandilocuentes, exactamente. Okay. Entonces a veces eso es difícil, pero me parece que sí se ha hecho una estrategia en el sentido de... que esto se viene advirtiendo, se viene alertando, la comunidad universitaria viene alertando desde el inicio del año académico. Sí. Que se les iba a acabar el dinero, ¿no? Sí, lo platicamos. Suficiente, que exigían medidas, entonces se ha ido haciendo como una escalerita, donde me parece que han ido agotando ciertos recursos y está bien,
como bueno, nosotros primero hicimos un comunicado, después lo advirtió las autoridades, el Consejo Superior de cada universidad, después lo advirtió el Consejo Interuniversitario que nuclea todas las universidades. Después estamos haciendo clases públicas para advertirle a los estudiantes y a la comunidad que no concurre a la universidad lo que está sucediendo y que buscamos una respuesta del gobierno y que no nos están dando bolilla. Entonces como que me parece que han agotado todos los recursos para hacer el reclamo por las buenas. Y como que ahora el paso superior es una marcha, es sacar a la gente a la calle, que la gente manifieste su apoyo a apoyar a la educación pública, a financiarla. Y me parece que el gobierno